Te presento 53 puntos esenciales que Dios, el Dios de la Biblia hebrea, no puede. Hay cosas que Dios no puede, pero decimos Dios puede todo. Es verdad, pero Dios no puede pecar. Así que tú vas a presentar 53 puntos esenciales que Dios no puede. Otro punto, Dios no cambia. Es el mismo ayer y siempre. Mi amigo Moisés y yo estábamos hablando sobre este punto. Dios no cambia. Por ejemplo, tenemos en la Torah, en el Pentateuco, los sacrificios. Son de animales, no de seres humanos, porque Dios no cambia. Dios prohibió seres humanos como sacrificios. Así que eso fuera de la pregunta. Vemos después en la era mesiánica, en el libro de Ezequiel capítulo 40 hasta el final, que todos los sacrificios regresan en la era mesiánica. Ezequiel 40 hasta el final está escrito. Ezequiel 43, todos los sacrificios de Torah regresan, porque esa es la voluntad de Dios. Los estatutos se llaman Jukim, estatutos, que tienen que ver con la sabiduría de Dios, y no te lo explica, te dice hazlo. No los comprendes, ese es tu problema. Dios lo ordenó, tú tienes que obedecer. Así que eso es importante. Así que todos los sacrificios en la era mesiánica van a regresar. Hay gente que tiene problemas dogmáticos, problemas teológicos por eso, pero ese es el problema de ellos, porque aman la doctrina y la teología más que Dios. El libro Levítico están todos los sacrificios. El libro Ezequiel 40 hasta el final regresan todos los sacrificios. Inclusive el libro Ezequiel 45 y 46 te dice que el príncipe, que es el Mesías, él y sus hijos, porque el Mesías se va a casar y tener hijos, ellos van a llevar sacrificios al templo. De nuevo, hay gente doctrinal que ama su teología, que les da derrame cerebral pensar que el verdadero Mesías va a casarse y tener hijos, porque ellos piensan una idea mitológica de un Dios encarnado, la historia de Tamuz. Pero en verdad, el verdadero Mesías que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno, va a tener hijos. El primer mandamiento de la Torá es reproducirse. Así que él cumple toda la Torá, el verdadero Mesías. Así que tiene que tener hijos. No hay problema, porque la Biblia lo dice. Dice hijos. Y van a llevar sacrificios al templo. Nosotros aceptamos eso porque está escrito en la Biblia. De nuevo, la gente doctrinal les da un derrame cerebral. Así que vamos a aprender 53 puntos que Dios no puede. Dios no puede. De nuevo, Dios no cambia. Es el mismo ayer y siempre. Así que aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Estudiando para punto Breslev. Dios no puede. Hay cosas que Dios no puede. Dios es santo. Él no va contra su Biblia. Así que para comenzar, Dios no puede mentir. Decimos en las plegarias matutinas, Baruch she'amar vehaya olam. Bendito es el Eterno que lo dijo y lo cumplió. Dios no va a mentir. Su nombre es verdad. Así que Él va a hablar verdad. Ok. Dios no puede cambiar. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Lo que dijo va a continuar. Dios es uno. Te dice Isaías, antes de mí y después de mí no hay otro. Así que la idea de Trinidad, Dios encarnado, es mitología. Eso viene de Nimrod, Simeram, la Virgen Perpetua, y el Niño Dios, que no tiene fundamento bíblico. Eso es mitológico. Así que bueno, Dios no puede ser tentado por el mal. Inclusive Isaías dice que Él es el que hace el bien y el mal. Y el mal viene para darnos libre albedrío y acercarnos a Él. Así que no hay problema. La Biblia cristiana se inventa que el diablo es el Dios de este mundo, pero eso es una idea zoroastria, no es bíblica. No existe el Dios de este mundo como dice la Biblia cristiana. Dice la Biblia hebrea, antes de mí, después de mí, no hay otro. Así que, de nuevo, no hay Trinidad, no hay triunidad, no hay Dios encarnado, no hay un diablo, Dios de este mundo. Es un invento doctrinal pagano, no es bíblico. Así que Dios no es tentado por nada, por el mal, por nada. Okay. Dios no puede ser derrotado. Él habla y va a cumplir, como ya dijimos. Así que no va a ser derrotado. Su palabra es cumplir lo que dijo. Dios no puede negarse a sí mismo. Él lo prometió. Él lo va a hacer. Así que no se va a negar a sí mismo.
Dios no puede dejar amar a su pueblo. Eso no está excluyendo a las naciones. Dios ama a todo ser humano porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios. El pueblo de Israel, el hermano mayor. Las naciones, los hermanitos chiquitos. Por eso Zacarías 8, verso 23 dice que las naciones se van a agarrar del manto del judío. No dice que los judíos se van a agarrar del manto del cristiano, no dicen eso, sino que las naciones van a agarrarse el manto del judío y van a declarar, sabemos que Dios está contigo. Eso es profecía que viene. Y estamos escuchándolo todos los días. Jeremías 16, que las naciones están declarando, nuestros padres heredaron mentiras, cosas que no tienen beneficio. Lo escuchamos todos los días, las naciones están declarando eso. Así que Dios no deja amar a su pueblo. Israel, el hermano mayor, agarra las manitos de los hermanitos chiquitos, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, Rusia. Todo ser humano amado de Dios, blanquito, negrito, pelirrojo, gordito, flaquito, de donde sea, mujer, varón, judío, no judío, amados de Dios. Okay. Dios no puede romper sus promesas. Dios promesas. Él es el que cumple. Eso es parte de su verdad. Dios cumple sus promesas. Tenemos Jeremías 31 que dice que el Eterno va a hacer un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Está escrito. La iglesia se trató de robar el trabajo de Dios que le dio a Israel, que es bastante raro. Pero Jeremías 31 habla del nuevo pacto renovado. Brit Hadashah, es con Israel. Dios cumple sus palabras. Inclusive dice, Jeremías 31, si las naciones quieren robar nuestro llamado, tienen que cambiar el sistema solar y cómo trabaja, porque su promesa es así de establecida. Así que Dios cumple sus promesas con Israel y todas las naciones. Hay gente idólatra que por tratar de robarse la herencia de Israel, pero Dios tiene promesas con Israel, así que no van a poder. Dios cumple sus promesas. La idea que la iglesia supera a Israel o Israel espiritual es una tontería doctrinal, sincero, sin una base bíblica. Okay. Dios no puede dejar de cumplir sus propósitos. Él lo habló, lo va a cumplir. Dios no puede tolerar pecado. ¿Qué es pecado? Es estar contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es el pecado número 1 de todos? Idolatría. Dice los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. O sea, idolatría niega que Dios es uno, niega que el eterno Dios de Israel es el único. Así que ese es el peor pecado de todos los pecados. Idolatría de Yeshua HaMashiach o cualquier otra idolatría sigue siendo idolatría. Dios la odia, es el peor pecado. Dios no tolera pecado. Okay. Dios no puede pasar por alto arrepentimiento, que significa la persona que se arrepiente con verdad es aceptada por Dios. Decimos en Salmo 145, el Eterno está cerca de todos los que le aman con verdad. Salmo 130, de las profundidades estoy llamando. O sea, la persona puede estar en el lugar de idolatría más terrible y Dios te puede escuchar ahí cuando tú lo llamas con verdad. Dios te anhelo a ti, nadie más, perdóname. Y Dios te puede aceptar. No puedes pecar tan lejos que Dios no te puede salvar, no te puede redimir, no te puede remover con el arrepentimiento. Tú te sea arrepentimiento sincero. Dios, perdóname, solo creo en ti. Y desde esa mugre idolatría te puede sacar y te puede redimir. Eres su hijito, Él te quiere mucho. Así que Dios no puede pasar por alto arrepentimiento. Dios, para que sepa, no puede ser comprendido completamente por la mente humana. Así que también hay límite en lo que describimos de Dios. Porque Dios no es bueno, es mucho más que bueno. No lo comprendemos, no tenemos palabras, que tal vez es diferente. Pero Dios tiene un plan y Dios no cambia, que hay que recordar eso. Nadie se puede burlar de Dios. Así que es importante tener eso. Dios sabe la intención del corazón, no solo las palabras. Tú pensás que estás engañando a Dios. Tal vez está engañando a la gente, pero no a Dios. Dios no puede ignorar los gritos de los oprimidos.
desde las profundidades estoy llamándote, Hashem, desde la mugre. Cuando las personas que están buscando la verdad de Dios comienzan a indagar, los cabezas de la idolatría lo oprimen. Si tú cuestionas, estás cometiendo el pecado imperdonable, que es un chantaje que no tiene fundamento bíblico. El pecado imperdonable no existe en la Biblia hebrea. El pecado más grave es idolatría, que tiene su representación en Yeshua HaMashiach de Jesús. También otra idolatría, obviamente, pero esa es la que la gente va a estar viendo seguramente. Pero idolatría se define otra parte de Hashem. Así que un islámico que busca de Mohammed es un idólatra. La persona que busca de Krishna es un idólatra. Católico, evangélico, mesiánico están en el mismo bote de idolatría. Se creen diferentes, pero lo mismo. Leen la misma literatura idólatra y siguen el mismo ídolo con diferentes nombres, simplemente por el mismo ídolo. Jesús o Yeshua, el mismo ídolo de Roma. Dios no puede abandonar a su pueblo. Hizo un pacto con ellos. Decimos en los salmos, el Eterno va a abandonar a Israel porque ellos, Dios no lo va a abandonar básicamente, es su pueblo. Dios no puede violar su propia naturaleza. Dios es santo. No anda embarazando mujeres casadas porque sería un acto pecaminoso, se llama adulterio. Así que Dios no va a violar su naturaleza. Dios es santo. No embaraza a mujeres casadas. Eso es una idea mitológica, Nimrod, el dios Sol, que embaraza a Simerame, la reina de los cielos, la madre de Dios, que de ahí viene el niño Dios, que es Tamuz, que es Jesús. Eso es mitológico. Dios no viola su propia naturaleza. Ok. Dios no puede ser injusto. Dios es justo. Así que Dios trae justicia. Dios no puede estar dividido entre sí mismo. Dios no tiene doble mente, no cambia, básicamente. Dios no puede ser separado de su amor. Él te quiere mucho. Probablemente está esperando que tú vengas a Él. Pero su amor está con Él para ti. Pero te da también libre albedrío. Tú escoges al Eterno o escoges idolatría. Pero Dios te quiere mucho. De nuevo, judío y no judío, mujer o varón, de donde tú vengas. Dios no puede olvidar a sus hijitos. Tengo mi parábola que pienso que viene de Dios. Un papá que tiene sus hijitos, los manda al parque, los niños están jugando, regresan, los cuenta y faltan dos. Llama a los hijos mayores y le dice, ¿dónde está tu hermanito? Y los niñitos alegres, sudados, mugrosos, sangrientos, mocosos, y el papá los quiere mucho, pero quiere saber dónde están sus hijos que no vinieron. Ese es el Eterno para toda su creación, cada hijito de cada pueblo, cada país. Israel, hermano mayor, las naciones, los hermanitos chiquitos simplemente. Okay. Dios no olvida a sus hijos, es importante. Dios no puede ser controlado ni manipulado. Ahora, tú puedes forzar la mano de Dios cuando estás viviendo la voluntad de Él en tu vida, viviendo tu propósito. Y Dios te quiere dar las herramientas especiales para tú vivir tu mejor versión. Así que puedes forzar la mano de Dios en ese caso. Papi, necesito esto para hacer mi mejor versión. Y si es la verdad, Dios te lo va a dar, porque es parte de la razón de tu creación. Okay. Por ejemplo, una persona que quiere ser judía y no es judío por ahora. Si ese es el propósito de Dios para esa persona, Dios lo va a ayudar. Por ejemplo, tiene que mudarse a una ciudad diferente, tal vez a un país diferente, Dios va a estar asistiendo monetariamente y cualquier otra forma. Pero sí, Dios no puede ser manipulado por gente caprichosa, pero tú puedes forzar la mano de Dios cuando estás viviendo el propósito que Dios tiene destinado para ti, que es importante. Que Dios no puede ser limitado por entendimiento humano, como ya dijimos. La idea que Dios le entendemos total. No, en verdad no. Hay cosas que yo no comprendo que me han pasado en mi vida y solo tengo fe que esta es la voluntad de Dios y no lo comprendo. Tal vez un día lo comprendo, pero sé que Dios me ama. Pasé cosas difíciles en mi vida. Sé que Dios me ama. No lo comprendo. Era una manera de acercarme a Él y que no me regrese, por decirlo así, a mis caminos fáciles, por decirlo así, porque el camino de Torah requiere concentración, requiere dedicación. Okay.
Dios no puede pasar por alto actos de bondad. Tú haces bondad, Dios te va a repagar porque Dios está viendo. Lo que tú haces, Dios te lo va a pagar. Eso es negue que negue mida. Lo que tú haces, Él te lo repaga, ya sea por bien o para mal. Jesús hizo un acto de terrorismo en el templo, Dios lo clavó en la cruz por terrorista. Y te dice la Biblia hebrea, maldito el que muere colgado. Jesús murió colgado como un cuadro por su acto terrorista. Ir al templo, al santo templo, hacer un acto terrorista, fue la máxima expresión de blasfemia contra Dios. Ok. Dios no puede ser silenciado. De nuevo, Baruch Amar Vejayolam, bendito sea el Eterno que habló y lo va a cumplir. Dios lo habló, no va a ser silenciado. Okay. Dios no puede ignorar los gritos de los justos. Él escucha las plegarias de los pecadores cuando están buscando de Él. Cuanto más a los justos que están pidiendo por compasión. Dios no puede abandonar su sabiduría. Dios lo dice, tiene sus calculaciones, sus matemáticas. Por ejemplo, la palabra Elohim, que decimos que es Dios, es plural, que significa juzgamentos, mejor dicho. Dios calculó todo. Por ejemplo, del ser humano, cómo se reproduce, cuánto vive, varón o mujer, todas las calculaciones que existen. Por eso es la palabra Elohim, juzgamentos. Es la palabra más precisa para el nombre Dios. Okay. Dios no puede limitarse a las expectativas humanas. Así que Dios no puede limitarse a lo que el humano está esperando. Personalmente yo pido por cosas, Dios me da más de lo que pedí, por ejemplo. Dios no puede olvidar su pacto. Dios hizo un pacto con Israel para siempre y por siempre. La iglesia tiene imaginación que reemplaza en Israel y que Israel pecó, que es verdad que Israel pecó, pero Dios no olvida su pacto. Jeremías 31 dice, con la casa de Israel, el nuevo pacto, el Brit Hadashah, el pacto renovado, como quiera llamarle, es con la casa de Israel. Por eso tenemos la era mesiánica en todos los libros proféticos de la Biblia hebrea. La Biblia cristiana se imaginó otro cuento total, porque están buscando cómo reemplazar a Israel, pero un cuento total que es mentiroso. Dios lo permite para darnos libre albedrío. Tenés que leer la Biblia hebrea y te das cuenta que la Biblia cristiana, también la Corán, también el libro de Mormones y la Biblia hebrea son 100% diferentes. La Biblia hebrea tiene congruencia. Vamos a la era mesiánica, el mundo venidero. El Corán, la Biblia cristiana, el libro de Mormones, otro cuento total. Así que bueno, Dios no puede ignorar a los humildes. Dios escucha el corazón de aquella gente que tiene el corazón roto. Dios no puede ser manipulado por magia o encantamientos. Hay gente que me pregunta, ¿cómo se dice el nombre? Quieren saber cómo decir un nombre. O quieren saber los nombres de los ángeles. Literalmente hay una idea pagana que si tú sabes el nombre de la entidad, tú puedes manipularlo. Así que hay gente que piensa que puede manipular a Dios. Y magia es tratando de manipular el deseo de Dios, la voluntad de Dios. De nuevo, Dios lo permite para darte libre albedrío. Pero no. Dios permite magia, libre albedrío, falsos profetas. Deuteronomio 13 habla de un falso profeta que hace milagros y maravillas y te dice sigamos otro camino, que te lo dice Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es otro camino. Este es el falso profeta con hito en la mano de Zacarías 13, verso 6, que se llama el profeta inútil, Zacarías 13, verso 7. Ese es Jesús. Ese es el falso profeta Daniel 7:25, que persigue al pueblo de Israel, viene a robarse la gloria de Dios, viene a cambiar la Torá y cambiar el calendario. Viene a cambiar la Torá, viene a cambiar la ley de Moisés por la ley de Cristo. Ese fue el falso Mesías. Dios lo permite para libre albedrío, pero Dios no es manipulado por la idolatría de Roma en ninguna forma. Jesús, Yeshua, Dios encarnado, todo eso es patraña babilónica que viene de Nimrod, el dios Sol que embaraza a la reina de los cielos, que es Alá, la Virgen Perpetua, que es la Virgen María, y de aquí viene el niño Dios, Tamuz, Jesús. Pero Dios da poder a esta idolatría para darnos libre albedrío. Así que hay gente que es sanada en el nombre de la idolatría de Roma, por ejemplo, para dar libre albedrío.
Si tú fuiste una de esas personas que fueron sanadas en nombre de idolatría, vete a un lago y lávate bien. Pídele al Eterno perdón, porque es 100% contrario a la voluntad de Dios, y eso es igual a idolatría, es magia y encantamiento. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Ok, Dios no puede ser sobornado, así que no puedes sobornar a Dios. Bien, eso es bastante fácil. De nuevo, pero puedes manipular la mano de Dios si tú vivís la voluntad de Él y en tu propósito necesitas esto, necesitas lo otro, así que es diferente. Dios no aprueba idolatría. Dios es contrario a la idolatría. La idolatría es contraria a Dios. De nuevo, los 2 primeros mandamientos, los 10 mandamientos están en contra de idolatría. Siempre me recuerdo los tratados de Chick que tienen. ¿Y tú pecaste? ¿Tú has violado los mandamientos? Esa gente idólatra de Roma. Esos son los 2 primeros mandamientos que están violando. No me venga a hablar cosas cuando tú eres el número 1 de los pecadores. Por favor. Dios no puede ignorar la adoración de la gente que adora en el camino de verdad. Así que la persona que está adorando, glorificando al Eterno, Dios no lo ignora. Esa es una adoración verdadera. Dios no puede ser vencido por las tinieblas, que es una tontería que la gente tiene en mente, que es una guerra. Dios es uno. Dios no puede ser derrotado por el diablo. El cristianismo tiene esa mitología, pero en la Biblia hebrea Dios es uno y usa al Satán para libre albedrío. El Satán es su sirviente, no es un enemigo. El Eterno puede abandonar a su creación. Él ama al ser humano. Él ama al puerquito, al pececito, al gusanito. Ama toda la creación. Ok, Dios no puede ignorar justicia. Dios es justo. Es uno de sus nombres, justicia. Así que Dios no ignora justicia. Dios no puede tolerar orgullo, gente orgullosa. Mira mi título, ese es mi título. Tú eres sirviente de Dios. Si en verdad sirve a Dios, eres sirviente, estás contento con ese título. Pero hay gente orgullosa que necesita títulos. Necesita ser adorado como un Dios. Esa es parte de un mal carácter de la persona. Que Dios no puede abandonar su palabra. Dios lo dijo, no va a cambiar. La Biblia cristiana tiene totalmente cuentos. El libro Mormón, el libro Corán, tienen diferentes cuentos diferentes. La Biblia hebrea es una. Dios no cambia. De nuevo, los profetas de Israel hablan de la era mesiánica, hablan del verdadero Mesías que viene Judá, David, Salomón, la era mesiánica y el mundo venidero. Los libros idólatras te tienen otro cuento total. Total. Como la Biblia cristiana habla del libro Apocalipsis, un cuento fantasioso, mitológico, total diferente. Sé que Dios no puede abandonar su palabra. Dios no puede ser injusto en su juicio. Dios es justo. Dios no puede ignorar sufrimiento humano. Dios escucha el llanto de la gente. En todo tiempo. Inclusive cuando tú están en la mugre de idolatría, Dios todavía lo escucha y muchas veces lo asiste. Tal vez están sufriendo por el pecado de sus padres, que significa, estaban en idolatría y hicieron tonterías, porque la gente hace también tonterías, y la gente está sufriendo muchas veces por el pasado de su familia. Pero Dios puede rescatarte de ahí. Dios no va a rechazar cuando tú lo llamas en tu sufrimiento. Dios no se deja influir por las opiniones humanas. Doctrinas, teologías, eso es tontería. 100% fuera de la Biblia. Dios es uno, aparte de Él no hay otro. Él es el único Salvador. No necesitamos sacrificio humano. Dios es santo, no embaraza mujeres casadas. ¿Me entienden? Dios no es influenciado por doctrinas y teologías. Dios es uno. Las opiniones humanas, cero a la izquierda. Dios no puede negar la misericordia al arrepentimiento. Dios escucha y recibe al pecador arrepentido. Dios no es derrotado por la muerte. Dios no muere. Hay una tontería que escuché una vez de un Dios que muere por los pecados del otro. Inclusive hay gente que nos acusa de diosidio. Nosotros matamos a Dios. Tontería total. Dios no muere. ¿Qué?
Dios no puede carecer compasión. Dios es toda compasión. El Rahum, decimos. Él es todo compasión. Dios no puede ignorar los gritos de los necesitados. De nuevo, Salmo 145. El Eterno está cerca de todos los que le llaman, todos los que le llaman con verdad. Dios no puede abandonar su plan de redención. Dios lo proclamó. Dios no cambia. De nuevo, la idolatría de Roma, Corán y el libro de Mormones, por ejemplo, cualquier otro libro de idolatría, tiene otro plan de redención, inventos de ellos para robarse la gloria de Dios. Pero el plan de redención está en la Biblia hebrea. Si tú comparas los profetas de Israel y la Biblia cristiana, otro cuento total. Pero Dios no abandona su plan de redención. Dios no tolera injusticia. Dios no puede abandonar su santo nombre. Su nombre es santo. Hay gente, especialmente los mesiánicos, que toman el nombre de Dios en vano, lo ponen en todos lados y es un desastre. La gente tiene que tener temor al nombre de Dios, terror. Hay gente que lo malusa en todo. Me sorprende. Me ha sorprendido cuánta gente no tiene temor de Dios. Temor del nombre de Dios. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que Dios no puede abandonar su nombre santo. Y su nombre santo tiene que ver con verdad. Dios no cambia, su nombre es incambiable, Él es uno. Dios no peca. La idea que un Dios santo se mete con una mujer casada para engendrar un niño Dios, que es la historia de Semiramis, Tamuz con Nimrod, mitología. Dios no cambia. Dios no puede ser superado por la sabiduría humana. Y que no vas a ser más inteligente que Dios, básicamente, es lo que quiere decir. Si que tu doctrina y teología no tiene fundamento bíblico, cállate. Aborto, idolatría. Dios es uno. Él es el Salvador. No necesita sacrificios humanos para perdonar los pecados del mundo, porque Dios dijo que es prohibido morir por los pecados del otro. Tontería total. Así que la sabiduría humana, que en verdad es tontería, no tiene, no encaja con cosas de Dios. Ok. Dios es Dios. Aparte de Él no hay otro. Ese es el último punto. Él no cambia. Dios es santo. Es fundamental tener esa mente que Dios es constante. Lo que escribió en Levítico, Él va a continuar en la era mesiánica, porque esa es su sabiduría. Tenés problema doctrinal, ese es tu problema doctrinal, pero Dios no cambia. Y está escrito que eso es lo que va a pasar. Gente que dice, sí, pero es que no comprendes porque la Biblia cristiana dice, no. Hay congruencia con Dios. Dios no cambia. Lo que escribió en los profetas va a continuar en la mesiánica. Así que Dios no va a cambiar. Leete desde comienzo de Génesis hasta los profetas y crónicas y va a ver que Dios no cambia. De repente no la Biblia cristiana y te da otro cuento. Es otro cuento. Y eso sería un Dios que cambia. Y nuestro Dios no cambia. Dios es uno, no es trino. Dios encarnado es mitología. Dios es santo, no embaraza a mujeres casadas. El Eterno escogió a Israel, no la iglesia. No estamos excluyendo las naciones, son los elementos chiquitos, todos juntos, a la casa de oración para todas las naciones, en Jerusalén, que se llama Sion. Todos nosotros vamos a aprender las palabras del rabino del mundo. Ese es el final, pero no es un final, sino que es el comienzo de la eternidad. El reino mesiánico, que es el jardín de regreso, el jardín del Edén de regreso.
Dios no cambia. Si tienes problemas doctrinales, cambia tu mente. Lee la Biblia hebrea. Sigue lo que la Biblia dice. Shalom Aleichem. Kol tuv.